Buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Buenas, ¿cómo va? Buenas, profe. ¿me escuchan bien ahí? Buenas tardes, Hola, profe. profe. Hola, profe, buenas ¿Sí tardes. se escucha? Bueno, buenísimo. Disculpen la demora. Ahí me pongo los auriculares. ¿Pudieron acceder y ver el parcial que publiqué? Sí, sí se ve. ¿Sí? ¿Lo pudieron ver? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Había algunos de ustedes que tenían que corregir algunos de los trabajos y exámenes que habían hecho. Yo les habilité a todos el tiempo de entrega de esos parciales en el aula virtual. Por lo cual, todos los que tenían, que yo les pedí que lo rehagan o corrijan o lo que sea, deberían subir una nueva versión ahí. ¿Eso más o menos se entiende? Ok. Sí,
Sí. ¿Sí? Eso es una de las tareas que tienen que hacer de acá al cierre para poder, nada, terminar de cerrar esa nota. Esa es un poco la idea, ¿sí? Y bueno, yo le subí un examen, un último parcial, que bueno, es muy similar a lo que estuvimos trabajando. Por lo cual deberían poder resolverlo sin mayor inconveniente. Todos lo pudieron mirar. ¿Hay alguna consulta específica sobre eso? Todavía no lo miré por mi parte. Bueno, Yo todavía no lo vi tampoco. bien. Yo lo miré muy por encima, pero es más o menos lo que estuvimos viendo, digamos, lo más difícil, lo que vimos la semana pasada. Bueno. Y pudieron revisar los temas que vimos la semana pasada, digo, lo que tenía que ver con cómo íbamos imputando y demás en función de los ejercicios y demás, para poder hacerse una idea de cómo llevarlo adelante. Yo estuve viendo un poco, pero bueno, justo estuve con semana toda de parcial, así que hoy ya me siento a hacerlo tranquila. Bueno, bien. Yo lo que les propongo es que hagamos un repaso de cómo utilizar el formulario de registro de cuentas nacionales para ver un poco cómo funciona la imputación y digo que a partir de ahí surjan algunas dudas, algunas preguntas para poder ir cerrando este tema. También podemos, si quieren, chusmear un poquito lo que es el otro trabajito que les pedí, que está vinculado a poder explicar una igualdad, ¿no? Una igualdad teórica que tiene, digo, determinados sustentos detrás. Si quieren, arrancamos un poco por eso. El que teníamos anterior. Dale. Sí. Genial. Ahí estoy compartiendo, ¿lo pueden ver? Sí, ahí se ve. Sí, se ve, profe. Sí, profe, se ve. Bien. En principio acá lo que tenemos es un concepto que es de alguna manera teórico, ¿no? Nosotros vinimos planteando desde el inicio de esta segunda parte de la materia que es complejo, es dificultoso, que requiere un equipo grande de gente para poder recopilar y rearmar estos datos, ¿no? Pensando que son datos nacionales, que las fuentes de información son diversas, que hay actores del sector público, que hay actores del sector privado, y que después hay actores que son individuales, que son los hogares. Y que en ese marco, la información que yo necesito para poder cuantificar cada uno de estos conceptos, tanto el producto como el ingreso o el gasto, esos datos son difíciles de relevar, ¿no? Ese es un punto de partida que ustedes tienen que tener en la cabeza como para decir, bueno, construir cada uno de estos conceptos con datos, con información atrás, es complejo. Por lo cual probablemente no llegue yo a conocer la totalidad, ¿sí?, del universo de lo producido en Argentina, ni tampoco llegue a conocer la totalidad del ingreso existente en Argentina, ni tampoco llegue a conocer cuál es el gasto, tanto del sector público como de los hogares, como la inversión que es llevada adelante por las empresas, ¿no? Ese es un buen punto de partida para que ustedes digan, che, bueno, esta igualdad es teórica, probablemente yo no pueda, supongamos, no pueda hacer una equivalencia matemática y decir, bueno, 1.000 millones igual a 1.000 millones igual a 1.000 millones, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy difícil constituir, y si me diera de esa manera, si me dieran 3 valores iguales, yo sospecharía de quién hizo ese trabajo, ¿no? Preguntaría, che, ¿y cómo construiste este número? ¿Cuántos hogares relevaste para conocer el ingreso? ¿Cuántas tarjetas de crédito o bancos te pasaron la información del gasto de tarjeta de crédito? Todas las empresas tienen blanqueadas sus inversiones, todas las empresas tienen blanqueados sus ingresos, ¿sí? Esas son
preguntas que yo como profesional podría hacerle a aquel que me presente una igualdad de estas, justificándome que le dio, que el resultado fue exitoso. ¿Sí? ¿Ese concepto se entiende? ¿Por qué es complejo construir esta igualdad teórica? Sí, profe. ¿Sí? Sí, es como que le vayas a todo el país preguntándole uno por uno sus gastos, sus inversiones, qué tipo de, o sea, el ahorro. Es mucha información que maneja cada concepto. Bien. Ahora bien, Pero Es como está el bueno, real, bueno, ¿no? ¿cómo? Es real. Ujú. pero Ahora, ¿qué es sirve lo para que...? poder ver la economía del país. Exacto. Ahora bien, ¿qué es lo que nos permite trabajar con esta igualdad? Es decir, bueno, si lo producido en su conjunto o el ingreso disponible en su conjunto no está relevado en su totalidad, y en los otros números, digo, si la demanda y el gasto, supongamos que el gasto y la demanda agregada me den un número mucho más grande que el que me da el ingreso. ¿Sí? Si bien yo no puedo llegar a una igualdad matemática, a mí me sirve plantear de esta igualdad teórica para ir ajustando y tratando de mejorar la calidad de la información de cada uno de estos conceptos. Yo, si veo una diferencia muy grande entre lo producido y el ingreso generado en esa producción, también podría sospechar, che, pero ¿cómo produciste todo esto si no, yo no tengo los sueldos, ni tengo el ingreso en utilidades equivalente en el mismo año a la producción que vos me estás diciendo que hay en el país? ¿Sí? Entonces, esta igualdad teórica, digo, nos permite de alguna manera también ir acercándonos, digo, ir mejorando la calidad de esa información para poder construir mejor los datos que están detrás de cada uno de estos valores. Y después lo que tenemos que entender es que al interior de cada uno de estos conceptos, al interior del concepto de producto, ¿no? Lo que dice acá es el valor agregado de cada sector de la economía, ¿sí? Nos permite hacer análisis, digo, por sectores, ¿no? Es decir, bueno, a ver, vamos a discutir el producto generado por el sector agropecuario en Argentina. Vamos a discutir el producto, la producción generada por los sectores industriales, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ir trabajando, digo, y afinando, ¿sí? Como la calidad de la información de cada uno de los sectores que van a aportar un volumen de datos a cada uno de estos conceptos. Lo mismo con el ingreso, ¿no? Yo puedo decir, bueno, che, el ingreso en blanco lo tengo, ¿no? Podemos decir eso. ¿Qué les parece? Ese es un dato que yo puedo conseguir, es un dato que puedo... Sí. Está registrado, así que sí. Bueno, entonces Está yo, registrado, sí. como responsable de la Dirección Nacional de Ingresos de los Hogares del sector registrado, si yo soy el director nacional de ese área, debería poder llevarle al ministro de Economía un dato con un nivel de calidad buena, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Lo mismo en relación a esto, digo, lo que yo decía de los bancos, del registro del gasto. Digo, bueno, a ver, el gasto efectuado por los hogares a través de tarjetas de crédito, transferencias de cuenta corriente y cajas de ahorro, ese es un dato que existe, es un dato que yo lo puedo trabajar, lo puedo conseguir, lo puedo pulir. Entonces yo, como economista, y digo, como eh, estadístico, podría ir trabajando, digo, al interior de estos tres grandes conceptos, algunos números y los podría ir puliendo para poder llegar y ofrecer algún resultado de mi trabajo, ¿no? Sé que voy a tener agujeros negros, sé que voy a tener cuestiones complejas a relevar, pero hay otros datos que en los cuales yo no debería fallar. Entonces, eso es importante como economistas para ustedes, que sepan identificar cuáles son los datos a relevar que son más complejos, cuáles son las fuentes de información,
¿sí? Y qué datos yo voy a tener rápido y de calidad, y cuáles son los que yo tengo que laburar con controles, con validaciones, ¿sí? Usando bases de datos que sean distintas, digo, todo ese trabajo más, como diríamos, como, no más artesanal, sí, pero más duro, como más de procesamiento de información hasta llegar a un resultado, también yo debería poder partir y decir, bueno, yo ya sé que el ingreso de los trabajadores no registrados vinculados a la economía popular, por ejemplo, bueno, ese es un dato que voy a necesitar equipo, voy a necesitar más bases de datos, lo voy a tener que usar con ANSES, lo voy a tener que usar con la información que me den las cooperativas, con la información que me dé la CETEP, con la información que me den, digo, distintas organizaciones, digo, con información de la tarjeta alimentar, ¿sí? Entonces, sé que voy a tener un desafío mucho mayor para poder construir esa información. Eso en términos de la comprensión y la discusión en torno a esta igualdad. Esas son algunas de las discusiones y algunos de los temas que a mí me gustaría, y algunas de las cuestiones que estarían buenas que ustedes puedan incorporar en la resolución de este ejercicio, o que hayan incorporado, o lo que sea, ¿sí? O por lo menos que les queden en términos de decir, bueno, cuando me presentan esta igualdad, che, hay un montón de discusiones para poder dar. Bueno, esto es un poco más de lo que ya vimos. Bien. Esto ya lo vimos también. Esta igualdad también supone, digo, parte de una suposición, que es decir, bueno, el ingreso total de una economía, o sea, el ingreso generado en la producción, ¿sí? Necesariamente puede tener solamente dos destinos, ¿sí? ¿Cuál es el problema de registrar y consolidar esos dos datos, el de consumo y el de ahorro? ¿Dónde tendría problema yo para construir el número, construir el dato? ¿En el ahorro, en el consumo, en los dos? En el ahorro. En el ahorro, me parece. Bien, ¿por qué en el ahorro? Sí, porque vos no sabés cuál es el excedente de cada uno y cuál es el ahorro que tiene. ¿Por qué? Sí, porque no sé, porque vos tendrías, por ejemplo, la que está en los salarios en negro, vos no sabés qué parte, si bien consumen casi todo, vos no sabés cuál es el salario y vos no sabés qué está ahorrando y qué está consumiendo. Vos no sabés si consume en total. Bien. Y después está Profe. el llamado, o lo que se denomina el ahorro en el colchón, ¿no? Por eso. Que eso, digo, el Estado como tal, se da una política, y digo, en distintos momentos, o sea, por ejemplo, durante el gobierno de Cambiemos, hubo una política destinada a ese ahorro en el colchón y al ahorro no declarado en el exterior. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? Sí, La política de blanqueo de capitales. Sí. ¿Sí? Esas son políticas que se da el Estado para poder captar, blanquear y tener el número que le permita al ministro de Economía hacer política económica. ¿Sí? Si vos estás cegado, digo, no tenés parte de la información en relación al ahorro de la economía, tenés dificultades. ¿Qué otra política se puede dar, digo, el gobierno para poder captar ese ahorro bajo el colchón o captar un ahorro que está en el exterior no declarado? ¿Que se haya hecho desde vos? No, sí, ¿y cuál es otra de las que vimos un montón de veces? Bueno, varias veces a lo largo de la materia. Unos buenos o plazos fijos con unas buenas tasas de interés. Unas buenas tasas, bien Ángel, unas buenas tasas, unos buenos bonos, ¿sí? Generar incentivos, ¿sí? Generar tasas de interés atractivas, ¿sí? Guardala acá en el blanco que te voy a pagar una buena tasa de interés. Entonces vos decís, che, yo en casa la tengo muerta la guita, porque me la come la inflación todos los meses, la llevo, la deposito, la pongo en un plazo fijo y considero que voy a tener una retribución mejor que tenerla en el colchón. ¿Sí? Entonces, bueno, digo, ahí como lo fue planteando Hernán y como lo estuvimos viendo, digo, hay dificultades en los dos conceptos, problemas de los dos conceptos.
Hacer una consulta. Sí, El Belén. ahorro siempre tiene la abreviatura S, porque en el de Propato estaba la A y me quedó ahí la duda. Está A ver bien, si lo hice sí. mal. No, usa cualquiera lo mismo. El concepto es ese. Listo. Bueno, esto es bastante claro, también lo vimos en relación al ingreso, que es el ingreso, es la retribución de los factores de la producción. Nosotros ya después cuando pasamos a la tabla y lo empezamos a desagregar, nos queda mucho más claro, ¿no? Tenemos este ingreso que es en función de utilidades, tenemos estas utilidades que son distribuidas, estas utilidades que no son distribuidas, las no distribuidas nos permiten capitalizar o realizar algún tipo de inversión. Digo, vamos avanzando un poco en esa definición. Y la remuneración, digo, este RI que tenemos ahí en el ejercicio está muy asociada fundamentalmente a la remuneración de los trabajadores, ¿no? Después, si nos metemos adentro de ese RI de la remuneración de los trabajadores, sabemos que empiezan a aparecer todos los problemas que mencionamos recién, los salarios en negro, ¿sí? Las propinas, bueno, todo lo no declarado que está vinculado al ingreso y que es mucho más difícil de captar. Ahora bien, si yo tengo, supongamos, un barrio, ¿no? Imagínenselo como un estudio más localizado, más focalizado. Yo tengo un barrio, ¿sí? Determinado, un barrio, supongamos, de 10.000 familias. Y yo sé que el 80% de esas 10.000 familias tienen ingresos en negro, ¿sí? Y supongamos que dentro de ese barrio, el 80% de los comercios que están en ese barrio son comercios que están en blanco, están declarados, ¿sí? El verdulero paga todos los meses su monotributo, hay 3 cotos en ese barrio de 10.000 familias, hay 4 o 5 empresas y colectivos que circulan por ese barrio, y hay, supongamos esto, un hospital privado, un hospital público que cobra una cooperativa, y una escuela privada y 3 escuelas públicas. Si yo sé que el 80% del ingreso de esas 10.000 familias está en negro, ¿cuál podría ser un proxy, digo, una aproximación a estimar el ingreso de esos 10.000 hogares? ¿Qué haría yo como economista? Y los montos que recaudan los sectores estos que vos decís que están en blanco, cuota, todo esto a través de los sectores de la recaudación. Bien. ¿Se entiende lo que dice Hernán? Marcelo, Natalia. Sí. Sí, Los entonces, movimientos, ¿no? Que tienen todo. lo que nos dice Hernán Recaudar acá todo. lo que me dice Hernán es, anda a la ecuación de igualdad macroeconómica, utiliza la ecuación de igualdad macroeconómica, y en vez de ir acá, ¿sí?, de buscar el dato ahí, en ingreso, porque que no lo tenés, no lo vas a encontrar, anda a buscarlo acá. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí. ¿Sí? ¿Por qué lo voy a buscar ahí? Y porque ahí sí tengo información. Claro, ahí sí tengo información. Y yo tengo una hipótesis, ¿sí? Yo tengo una hipótesis, que es, por ejemplo, decir, bueno, che, supongo o pienso que de alguna manera ese ingreso se traduce en algún sentido en consumo o en inversión, ¿sí? Entonces, si se traduce en consumo y en inversión, y la inversión y el consumo yo lo tengo declarado porque esas empresas, esos actores que están jugando ahí, aportan, están declarados, están en blanco y demás, puedo estimar y decir, che, mira, a mí me da que más o menos en este barrio de 10.000 familias se consumen, no sé, 2.000 millones de pesos al año. ¿De dónde salen esos 2.000 millones de pesos? Bueno, probablemente el ingreso de ese barrio sea cercano a ese número de 2.000 millones de pesos. ¿Se entiende? Entonces, se puede destinar el ingreso también, ¿no, profe? O, por ejemplo, con ese gasto podemos también simular que un 50% de ese gasto es parte del sueldo y el otro 50% se destina en otra cosa también. Eso es exactamente eso. Es exactamente esa el ejercicio o el planteo, ¿sí? Digo, este tipo de problemas son, digo,
constantes, en el trabajo en la administración pública o en las consultoras que se dedican a hacer estimaciones de este tipo, ¿sí? Es, che, no tengo el dato, bueno, ¿dónde lo puedo estimar? ¿De dónde lo puedo sacar? Bueno, entonces voy y busco por acá, busco por allá, y armo un número que me permita a mí hacer algún tipo de trabajo y poder estimar el ingreso de las familias de ese barrio de 10.000 personas. Cuando tenés vos de los dos lados, ¿sí? Del lado del gasto y del lado del ingreso, tenés el problema de la informalidad absoluta, o sea, no tenés negocios, no tenés supermercados, tenés todo comercio informal, feria y demás, bueno, ahí estás mucho más complicado, ¿sí? Porque tenés problemas para estimar el número del lado del ingreso y tenés problemas para estimar el número del lado del gasto. Eso para que lo tengamos presente y lo podamos ir pensando para, digo, futuros trabajos que ustedes tengan, o futuros ejercicios que ustedes tengan para ir resolviendo en la materia, en la carrera. Un poquito. Voy a llegar acá. Bueno, esto lo habíamos visto, ¿sí? Acá lo que teníamos era de vuelta este mismo concepto, de decir, bueno, de alguna manera la totalidad del ofertado, ¿sí? por el mercado, la totalidad del ofertado por el país. La totalidad del ofertado, ¿qué es? La totalidad de lo producido, ¿no? Lo que se produce. Claro, exacto, Federico. Todo lo producido en un periodo de tiempo, constituido por esto, por el valor bruto de la producción y constituido por las importaciones también, de alguna manera va a tener, digo, una equivalencia, o va a ser demandado, va a ser consumido, también un poco partiendo de estas hipótesis que con las que trabajamos en economía, de establecer y pensar que hay una tendencia al equilibrio entre lo que se oferta y lo que se demanda, que no va a haber, nadie va a producir mucho más, ¿sí? De lo que estimo que me van a comprar, porque si yo produzco mucho más de lo que estimo que me van a comprar, tengo pérdidas, porque tengo stock inmovilizado, tengo tecnologías producidas que pierden valor, tengo determinadas cuestiones que, como vimos también con la amortización, se deterioran en el tiempo de no utilización y demás. Entonces también puedo estimar que, bueno, esa producción generada en ese periodo o en ese momento dado va a tener y va a encontrar su correlato en una demanda, que cómo está constituida esa demanda. Acá tenemos, de vuelta, decir, bueno, yo la puedo pensar a esa demanda como un conjunto de compras intermedias que hace el sector privado para poder producir, eso forma parte de la demanda. Voy a tener una demanda final, que es una demanda de consumo, de bienes de consumo finales, pero también voy a tener una demanda vinculada, que es una demanda final, vinculada a esto que ya venimos hablando, que es la formación bruta de capital, ¿sí? Compra de maquinaria, construcciones, ¿sí? Incluso se considera, y está dentro del concepto de la demanda, aquella demanda de los hogares en términos de construcciones de vivienda. Entonces, bueno, cuando un hogar toma y avanza, también es formación bruta de capital físico, la construcción de una vivienda. Tenemos el consumo del gobierno, ¿sí? El consumo del gobierno, ¿qué sería en términos concretos para ustedes? ¿Qué compra el gobierno? Importados, insumos para la producción. Llevarlo un poquito. La obra pública también. La obra pública, exacto, Marcelo. Toda la obra pública, ¿sí? Rutas nacionales, cloaca, bacheo, electrificación, represas, aeropuertos, centrales termoeléctricas. Bueno, ¿todo eso qué es? ¿Sí? Eso es demanda del gobierno, es consumo del gobierno, también es formación bruta de capital físico, y después sí tenés, si querés, un consumo más, como el que mencionaba Hernán, más cotidiano, de decir, bueno, todos los empleados del Estado usamos papel cotidianamente para nuestro trabajo, gastamos energía eléctrica, bueno, tenemos un montón de consumos de bienes finales. Pero sí, en el caso de la demanda agregada del Estado, está la obra pública. ¿Por qué está la obra pública? Porque toda la obra pública la hacen empresas privadas, ¿sí? El Estado no tiene empresas que hagan obra pública, muy poquito, ¿sí? Excepto YPF, que tiene, pero la mayoría de las cosas se licitan, ¿sí? Se hacen licitaciones nacionales, internacionales, viene una empresa, ¡pum!, y el Estado le paga para que ahora haga la ruta.
¿Sí? Nos vamos más o menos orientando un poco en esta discusión. ¿Les va cerrando el esquema? Sí, sí. ¿Estamos mejor que hace un mes Profe. con esta discusión? Sí, Fede. No, yo. Mm. Consulta, ya que metemos al Estado, ¿no? y todo en la ecuación, ¿cómo entra el Fondo Monetario y todos los préstamos que tiene el Estado de afuera? En este esquema nosotros deberíamos pensar en esto, digo, en una demanda agregada que está apalancada por un financiamiento particular, ¿no? Nosotros lo que estábamos pensando es decir, bueno, el esquema, si lo tenemos un poquito más acá atrás, mirá. Nosotros tenemos acá una equivalencia, que la trabajamos acá, ¿sí? Que es esta equivalencia, ¿no? Es decir, bueno, la producción es igual al ingreso, ¿sí? El ingreso es igual a la demanda agregada, constituida por el consumo y la inversión, una parte de eso está destinado al ahorro. Si nosotros vemos esta ecuación, digo, lo que supone de alguna manera esta macroeconomía es la idea de que el ahorro, ¿sí? El ahorro destinado, el ahorro que se va generando, es el que apalanca, es el que financia la inversión, ¿no? Sin la existencia de un ahorro acumulado, es complejo que yo pida un préstamo, por ejemplo, para ampliar mi planta de producción en Zárate, tirar 3, 4 líneas más de producción. ¿Hasta ahí me seguís, Marcelo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo puedo hacerlo, si se quiere, con utilidades no distribuidas, ¿no? Que sería la otra opción, de decir, bueno, a mí me da el cuero, me da la capacidad para tener ganancias, guardarme una parte de esas ganancias y con esa parte de esas ganancias ampliar mi planta productiva en Zárate con 3 líneas más de producción. ¿Sí? Tenemos el grande, una empresa picante. Ahora bien, si a mí no me da el cuero en términos de utilidades no distribuidas, ¿yo qué hago? Un préstamo. Me financio, vamos chicos, me financio, ¿no? Lo vimos en todos los sistemas, me financio. ¿De dónde me financio? Bueno, me financio de un ahorro existente depositado en un banco. Bueno, ¿qué sucede cuando ese ahorro depositado a nivel nacional no es satisfactorio para garantizar el funcionamiento de todo este mundo que estamos viendo acá? Bueno, tengo la posibilidad, ¿sí?, de apalancarme en el exterior. Ese apalancamiento en el exterior para mantener un poco todo este esquema puede llevar, digo, a esquemas como financiamiento con el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Hay un ejemplo que es mucho más concreto, que tiene que ver, ustedes escucharon hablar del Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, el Banco Mundial Sí. es uno de los organismos creados en la cumbre de Bretton Woods. El Banco Mundial y el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, financian, apalancan inversiones del Estado argentino. ¿Sí? Te prestan guita. Todo el tiempo te prestan guita. Ahora, esa plata que te prestan está condicionada a un destino. ¿A qué destino está condicionado? A este que está acá. ¿Sí? Consumo del gobierno. Te prestan plata de afuera, ahorro existente en el exterior, te prestan plata de afuera para que vos hagas obra pública en Argentina. ¿Se entiende, Marcelo? Sí, claro, pero yo pienso sí. más en el Fondo Monetario porque por ahí vos no estás condicionado a invertir eso en algo puntual. Es de y después libre no se derrama por disponibilidad. ahí en otro sector. Es como que se rompe el equilibrio un poco, la igualdad, ¿o no? Si eso después no se destina a otro sector. Sí, claramente. Lo que sucede es que nosotros acá en este esquema que estamos trabajando no estamos incorporando cuestiones que vimos en parte en la primera parte de esta segunda parte, que tenía que ver con la vinculación entre los bancos, el Banco Central, el Tesoro, el tipo de cambio, la estabilidad monetaria, ¿sí?
que tiene que ver con, digo, como un funcionamiento y financiamiento corriente que permita sostener un determinado tipo de cambio, que permita dar cumplimiento a un conjunto de deudas determinadas. Nosotros acá estamos trabajando más en un escenario de activos físicos, de ingresos constantes, digo, estamos trabajando en un escenario donde en este esquema estamos, digo, de alguna manera no incluyendo variables como, por ejemplo, como la devaluación, ¿sí? O no estamos incluyendo, digo, en la cotidiana tanto las cuestiones del endeudamiento preexistente y demás, ¿no? El otro día, hace poco, el expresidente dijo: yo le pedí plata al Fondo Monetario Internacional porque si no los bancos se iban a ir del país, se iban al país, ¿no? Bueno, todas esas discusiones en torno al financiamiento del Fondo Monetario Internacional, que no está asociado, como bien decías, a la inversión, al consumo del gobierno, no está destinado a rutas, ¿no? Bueno, está destinado más que nada a un funcionamiento de tipo financiero y a mantener un esquema más de un determinado tipo de cambio, de una determinada política exterior. Bueno, es como un poco, es un mundo un poco más complejo, ¿no? Deberíamos meter mucha más info en este procesador para que lo podamos. Pero yo te lo explicaría de esa manera, como te lo dije recién. Che, para vos llevar adelante todo esto, para poder aumentar la inversión o para poder sostener determinados niveles de consumo, llega un momento que te empezás a financiar. ¿De dónde te empezás a financiar? Bueno, tenés dos alternativas. Una son las utilidades no distribuidas que la empresa puede reutilizar, y la otra es el ahorro. Ese ahorro puede ser un ahorro que haya hecho el propio Estado al interior de los bancos nacionales, o es un ahorro que lo vas a buscar afuera y te lo traes, porque es el ahorro, si querés, es el ahorro de los ciudadanos de determinado país que tienen la capacidad de tener un Estado que ahorra y tiene un determinado superávit para poder poner plata y colocarla, ¿sí?, en el Fondo Monetario Internacional y obtener a cambio de eso una determinada tasa. ¿Sí? O el Club de París. No, el Club de París. ¿Qué es el Club de París? Bueno, el Club de París es un conjunto de empresas, un conjunto de países que ponen guita en un fondo y desde ese fondo se financian economías de países con dificultades económicas, y a cambio de ese financiamiento, ¿qué es lo que se cobra? Una tasa. ¿Sí? Eso es lo que uno dice, bueno, pero la tasa de interés del Fondo Monetario es muy alta. ¿Sí? Es muy alta. ¿Por qué es muy alta? Bueno, porque hay un montón de gente que puso esa plata y que intenta recuperar algo. Pero yo lo explicaría desde ese esquema para que se entienda cómo juegan, digo, el financiamiento externo para todo este tipo de discusiones. La cuenta financiera, esta cuenta que figura acá, ¿sí?, es la que te va a reflejar el saldo financiero de los sectores que vimos. ¿Se acuerdan que teníamos 3 columnas, o 4 con el resto del mundo? ¿Sí? Nosotros no lo pusimos en el parcial y demás, y lo vemos un poco por arriba, pero ¿cómo quedan los hogares? ¿Cómo queda el sector privado? ¿Cómo queda el gobierno después de toda la licuadora esa que vimos? ¿Sí? Producción, ingresos generados, distribución primaria del ingreso, distribución secundaria, formación bruta de capital. Bueno, después de hacer todo ese recorrido, ¿cómo queda cada sector en términos de financiamiento? ¿Sí? Puede ser que te quede que la columna del gobierno, después de haber sostenido todo ese proceso, te queda negativa. ¿Sí? Y la relación con el resto del mundo, ¿sí?, en la columna resto del mundo le queda positivo al resto del mundo. ¿Sí? El saldo del resto del mundo con Argentina es positivo. ¿Sí? Si el resto del mundo está endeudado con Argentina, cosa que no va a ocurrir en el corto plazo, te quedaría un saldo financiero, digo, la cuenta financiera positiva para el Estado argentino y la vinculación con el resto del mundo negativa. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? En esa cuenta, en esa última línea de toda la licuadora esa que estuvimos viendo, se refleja cómo quedás vos endeudado. Nosotros lo habíamos visto. Sí. Ahora volvemos en 5 o 10 minutos, volvemos a discutirlo. En uno